Realmente era difícil sostener la mirada de mamá Elena, hasta para un capitán. Tenía algo que atemorizaba. El efecto que provocaba en quienes la recibían era de un temor indescriptible. Se sentían enjuiciados y sentenciados por faltas cometidas. Enseguida mi compañera Andrea narrará el capítulo 5, Chorizo Norteño. Tras la partida de Rosaura, Pedro y el pequeño Roberto a San Antonio, Texas, Chencha trata de ayudar a Tita a que se distraiga en la cocina, sacándola de su habitación. Tita no le importaba nada si la casa se caía o si la comida se quemaba. Su interés por todo se había ido tras que no podía alimentar al pequeño Roberto. Se preguntaba qué le daban de comer, si estaba bien y cómo se sentiría. Cocinaron chorizo norteño porque el capitán Juan se había llevado todas las reservas que tenían en el rancho, y entonces con tan poca comida trataron de hacer un platillo que les durara por mucho tiempo. Tras la llegada de los rebeldes, mamá Elena con otros dos muchachos de nombres Rosario y otro, salieron de la casa para cuidar a Tita y a Chencha y al cerdo que tenían en el sótano, y no pudieron entrar a la casa. El comandante pidió de buena manera que dieran todo lo necesario para que ellos siguieran con su partida. Mamá Elena dejó que ellos tomaran todo lo que quisieran en el rancho, pero uno de sus sargentos, comandante, que ayudaba al sargento, se quejó de que había muy pocas cosas, y entonces trató de entrar a la casa, pero mamá Elena disparó a las dos gallinas que tenía el sargento en la mano. Él se sorprendió mucho y dejaron a mamá Elena sola y no le hicieron nada. Después de que pasó todo eso, Chencha se enteró de que había muerto el hijo pequeño, el único hijo que tenía Rosaura y Pedro, porque no le habían dado de comer y bueno, pues se había desnutrido. Y entonces Tita se enoja demasiado y mamá Elena le dice a Tita que siga cocinando y que no llorara. Tita se enojó demasiado y le gritó muchas cosas a mamá Elena, y entonces pues la culpó de que ella era la responsable de la muerte del pequeño Roberto. Mamá Elena la golpeó con una cuchara de madera y le dijo que llamaran al doctor Brown para que se la llevaran a un manicomio. El doctor llegó, Tita empezó a llorar y Chencha le llevó su cobija, una enorme cobija que ella había tejido para ella, y entonces se fue Tita llorando con la cobija arrastrando durante todo el camino. Tras Tita tener conocimiento de la muerte del pequeño Roberto, se fue con todo a decirle que la culpa era de mamá Elena por haberlos mandado a San Antonio, Texas. Tita, muy triste y enojada, subió al palomar, donde se quedó por mucho tiempo porque estaba enojada con mamá Elena. Mamá Elena, al ver que no bajaba, la llamó loca y llamó al doctor Brown para que se la llevara al manicomio. El doctor Brown, al verla arriba en el palomar, se quedó totalmente enamorado de ella y se la llevó a su casa en lugar de llevarla a un manicomio. En su casa fue donde Tita no habló nada ni quiso hablar con nadie porque estaba aún enojada con el remordimiento de que había muerto su sobrino Roberto. Tita, al estar en casa del doctor Brown, ve que al fondo del patio hay un cuartito. Ahí ella siempre iba y veía a una viejita, una señora, que hacía tortillas a mano y hacía varias cosas. Ahí fue donde una vez entró el doctor Brown y le explicó que ella era su abuela, quien era una vieja médica
pero con medicina natural. Por eso fue que al Dr. Brown le gustó estudiar medicina y gracias a ella fue por lo que quiso dedicarse a ser un doctor. Gracias. Uno no puede cambiar unos tacos por unas enchiladas así como así. A continuación, mis compañeros Fabián Salcedo Estrada y Fernando Vadillo Hernández expondrán el capítulo 7, caldo de colita de res. Tita, tras estar en el cuarto de la casa del Dr. Brown, no hablaba con nadie y lloraba, estaba muy triste en su cuarto, hasta que un día llega la que era cocinera de su casa, Chencha, y le explica que se alegrara. Le había llevado un caldo de colitas de res para que sus remordimientos se fueran, porque ella pensaba que el caldo la iba a alegrar. En ese momento les llega un comunicado donde unos bandidos habían atacado el rancho y estaba lastimada Mamá Elena, que al intentar ayudar a otra persona fue lastimada y quedó inmóvil de la cintura hacia abajo. Chencha, al estar dentro de la casa mientras los asaltantes llegaron, fue violada y Mamá Elena quedó parapléjica gracias a un golpe que recibió al intentar defenderse. Al saber la noticia, el Dr. Brown y Tita tuvieron que regresar al rancho para cuidar de la salud de Mamá Elena, la cual estaba muy delicada. Y Chencha había salido de la ciudad porque estaba muy triste porque había perdido su virginidad y ya no se iba a poder casar con nadie. Mamá Elena creía que iba a morir intoxicada por lo que le daba Tita, pero Mamá Elena murió por los frecuentes vómitos de lo que le recetaba Tita. Mamá Elena falleció porque tomaba pastillas y estas pastillas le provocaban el vómito y gracias a eso se provocó su muerte. El amor no se piensa, se siente o no se siente. Enseguida, Daniel Romero Sosa y Santiago Cervantes Murguía expondrán el capítulo 8, el champondongo.